Buenas tardes. Veo que estamos ya 23 participantes, con lo cual es la hora, podemos empezar. Tenemos la segunda sesión de estas jornadas que hemos planteado sobre la importancia de la educación financiera. En este caso, la idea es centrarnos en el ahorro. Yo creo que no voy a hacer el currículum de los 4 participantes porque lo tenéis en la convocatoria. Supongo que habéis pinchado y habéis visto que son jóvenes suficientemente preparados, todos ellos dedicados en primera fase a instituciones financieras, digamos, convencionales. Todos habéis pasado por instituciones financieras convencionales de buen desempeño, que podríamos decir, y todos os dedicáis ahora a la asesoría o a la, digamos, a la ingeniería de las finanzas, digamos, con técnicas digitales. En el caso de Eduardo, que es el primero que le voy a dar la palabra, con una larga experiencia desde director de sucursal, que yo creo que es donde se hace la mili en este negocio, hasta comercial en bancos como Evo y algunos otros. Entonces, vamos a estructurar el coloquio en forma de 3 preguntas o 3 cuestiones. Como el tema es si se puede ahorrar, entonces la primera cuestión me parece que puede ser ¿cuándo podemos pensar en ahorrar? Entonces hacemos un primer turno de 2-3 minutos cada uno. Empezamos por Eduardo. Eduardo. Muchas gracias, Fernando. Y encantado de estar con vosotros otra vez. A ver, yo es que parto de la base de que el ahorro no es una opción, es una necesidad, que supongo que es la misma base de que comparten mis contertulios hoy. Y además es una necesidad imperiosa por varios motivos que ninguno es baladí, ¿no? Primero porque el ahorro te permite sortear mucho mejor preparado las dificultades que se te van a plantear en la vida, sí o sí, seguro, más o menos urgentes, pero se te van a plantear, por lo tanto tiene una parte de previsión, te da la independencia financiera fundamentalmente a la hora de poder cumplir metas que algunas pueden ser de ocio, pero otras son realmente importantes, ¿no? Compra de bienes, etcétera, etcétera. Es decir, el ahorro siempre va a mejorar tu futuro, te pongas como te pongas. Por lo tanto, si el ahorro es necesario y es una necesidad, como digo, o al menos ese es mi enfoque, no me preocupa tanto el cuánto puedo ahorrar, sino el cuándo puedo ahorrar. Y para mí, pues me da igual que sea sueldo, salario, subsidio o paga semanal. Hay que empezar a ahorrar desde el primer minuto que se pueda, ¿no? Hay que crear esa sistemática desde el primer minuto. Si puede ser desde que eres pequeño, desde que te dan esa paga, o desde que ni siquiera es paga, te dan el regalo correspondiente de dinero porque hacer la comunión o este tipo de cosas que se hacían antes, por lo menos, ¿vale? Entonces yo, un poco para terminar, me quedo con la frase que el otro día comentábamos, ¿no? Una frase de Warren Buffett que igual sabe algo de estas cosas del ahorro, ¿no? No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar, ¿no? Yo creo que ese sería el planteamiento para mí. Por lo tanto, ¿cuándo hay que ahorrar? Desde el primer momento que se pueda. Bueno, pues pasamos a Alex, que estás ahí al lado. Alex Caballero. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Fernando, y encantado, igual que Eduardo, de estar aquí. Y sí es verdad que es como dice Eduardo, él lo ha dicho en un momento casi ahora al final de la primera mención. A nosotros desde pequeños normalmente nos inculcan los valores del ahorro. Siempre hay alguien en la familia que nos da una pequeña hucha, un cerdito, ya sea una hucha de lata, y te dice, bueno, ve metiendo ahí la vuelta de cuando vas a comprar el pan, ve metiendo ahí cuando te dan un regalo, pues lo que te sobra y tal. Pero conforme vamos avanzando, parece que se nos va olvidando. Y efectivamente, realmente el ahorro nos sirve tanto para el día de hoy como colchón de seguridad, como para el día de mañana vivir bien, igual que vivimos bien hoy, porque todo el mundo quiere vivir bien hoy y poder disfrutar del dinero, y eso está genial, pero también vamos a querer seguir disfrutando del dinero y de nuestra calidad de vida el día de mañana, y para eso hace falta ahorro. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para ahorrar? Pues a principios de mes, preahorrar, como estaba diciendo Eduardo.
oye, yo me reservo para pagarme a mí, como mínimo, yo siempre digo como mínimo un 10% de lo que yo ingrese. Y a partir de ahí ya empiezo a hacer el mes. Y entonces así yo consigo tener una forma de ahorro que sea constante y que no me suponga tampoco tener que estar haciendo cuentas de cuánto puedo y cuánto no puedo ahorrar. Bueno, pues Miguel Camiña de Mi Capital. Bueno, ¿qué tal a todos? Mil gracias también por la invitación y encantado de estar con vosotros. Creo que ya han dicho bastantes cosas que yo también quería comentar y que estoy totalmente de acuerdo, pero nosotros tenemos una frase que es: el mejor momento para empezar a ahorrar fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Y por lo tanto, cuanto antes, ya es el mejor momento para empezar a ahorrar. Y luego, con respecto a la cantidad, sí que por nuestra experiencia con clientes hay mucha gente que dice, bueno, pues para ahorrar 20 euros al mes, 50, 100, lo que sea, ¿no? Cada uno con sus rangos, pues prefiero esperar a poder ahorrar más y ya me pongo en serio. Y yo creo que eso es un error, que lo mejor que podemos hacer es en cada momento la cantidad que seamos capaces, pero que hay que establecer una rutina. Entonces, si empezamos con 20 euros al mes, pues es verdad que es poco, pero ya habremos empezado a crear esa rutina y en el momento que podamos tener mayor capacidad de ahorro, pues no empezamos de cero, sino que ya llevamos un histórico. Y bueno, yo creo que hace mucho daño también las comparativas, porque a lo mejor ves a gente de tu entorno, familiares, amigos, que están ahorrando, que tienen una capacidad de ahorro muy alta y como tú no llegas a esa capacidad, pues vives más al día. Y yo creo que el ahorro tiene que ser a medida de cada persona. Cada uno tiene que intentar poner su esfuerzo y si una persona puede ahorrar 500 euros, pues fenomenal, pero igual de bien que otra que pueda ahorrar 50 o una que pueda ahorrar 2000. O sea que yo creo que eso tiene que ser completamente a medida de cada persona. Y luego, por supuesto, la tranquilidad que te da tener un colchón y como decía Eduardo, también la independencia o libertad para hacer en cada momento pues un poco lo que quieras. Pues cerramos este primer ciclo con Mireia. Hola, Mireia. Hola, oye, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar y además permitidme aplaudir la iniciativa porque, bueno, yo la verdad que considero que la educación financiera es fundamental, que debería ser una asignatura más en los colegios, ¿no? Y que se nos debería impartir desde pequeños porque, bueno, nos falta muchísima educación financiera y yo creo que iniciativas como estas son buenísimas. Me queda poco que añadir, porque es que yo creo que mis compañeros lo han cubierto de forma excelente, ¿no? Yo creo que el mejor momento es desde pequeños, como comentaba Eduardo, el hecho de que se nos responsabilice de alguna forma, ¿no? Con una paga semanal en la que tú te tienes que gestionar tus gastos, lo que tú quieres gastar, en qué lo quieres gastar y qué parte te quieres dejar a un lado, ¿no? Eso ya te ayuda desde pequeñito para empezar a tomar responsabilidades y empezar a entender el valor del dinero, ¿no? Pues si te dan dinero cada vez que quieres salir a tomar algo, cada vez que quieres cualquier cosa, pues no entiendes, ¿no? Esa importancia. Y que conforme vas siendo más mayor, vas teniendo un poquito más de responsabilidades, yo creo que ese aprendizaje inicial es buenísimo, ¿no? Incluso yo recuerdo que en la universidad, cuando todavía no tenía ingresos, mis padres lo que me ingresaban era un importe mensual con el que pues, me tenía que gestionar si quería comprarme ropa, si necesitaba libros. Y claro, esto ya pues, te ayuda a situarte en otra realidad, ¿no? Y yo creo que es muy bueno. Y el mejor momento para ahorrar, como comentaban antes, pues es ayer y si no, pues hoy, ya mismo, porque es importante empezarlo desde bien jovencitos y desde el momento en el que podamos, con los pequeños, el regalo del cumple, pues no te lo gastes todo, una parte de ahorrarlo, el regalo de la comunión, como comentaba Eduardo. Bueno, no me quiero enrollar más porque en verdad voy a ser repetitiva de lo que ya han dicho y han explicado muy bien, pero vamos, que completamente de acuerdo. Todos os habéis centrado mucho en ese momento inicial, ayer, ¿no? Cuando uno es pequeño. Pero en la vida profesional, hay muchos avatares, ¿no? Las vidas profesionales no son lineales. ¿Creéis que a lo largo de la vida profesional, en, digamos, los 30, los 40, los 50, los 60, hay
distintos ritmos o distintas recomendaciones o distintas, los que estáis más cerca un poco del asesoramiento a personas a las que quieren, que os piden ayuda, ¿qué impresión tenéis? A ver, normalmente empiezo yo porque he empezado a hablar primero, no por otra cosa, pero yo con lo que me encuentro, con los clientes que me suelo encontrar que son más jóvenes, normalmente en esa etapa de la vida los ingresos son menores y tienes que procurarte hacer un patrimonio a nivel personal, con lo cual estás empezando tu vida laboral, los 20, los 30, tienes que procurarte ese colchón. Ya conforme se va acercando la edad más cerca de la posible jubilación, antes o después, pero ya 50, 60, ese tipo de clientes, en base a mi experiencia, suele tener ya un patrimonio generado y lo que quiere es moverlo, gestionarlo de cara a poderle sacar el máximo partido del esfuerzo que ya ha venido haciendo durante el tiempo que ha tardado hasta llegar ahí. Entonces, obviamente cada uno es un mundo, cada cliente es independiente, pero suele pasar eso. Y como decía Miguel antes, hay que adaptarse según lo que cada uno pueda. O sea, yo con los clientes nosotros solemos decirle que utilice la regla del 10%. La regla del 10% es ahorra y reserva, guarda un 10% de tus ingresos. Da igual que tú ingreses 500, son el 10% 50, o que ingreses 5.000 y que el 10% sean 500. Es que da igual. O sea, al fin y al cabo, ese 10% ya lo estás guardando como el cuento de la cigarra y la hormiga para el invierno que llegará, y llegará el invierno, antes o después, y sea el invierno la jubilación o cualquier otra cosa. Pero si no nos ponemos a guardar, el futuro puede ser un poco complicado. ¿Alguno queréis añadir algo más? Yo, si queréis, añado una capacidad que tenemos los españoles muy interesante, que es de gastar mucho. Y esto, además, también lo vemos en base a nuestra experiencia con clientes, que cuando desde los más jóvenes que están en la carrera y que están haciendo sus primeras prácticas y reciben pues un pequeño sueldo, pues se lo funden entero. Cuando van ascendiendo, van mejorando su sueldo, se lo siguen fundiendo entero, y cuando llevan 10 años trabajados se lo siguen fundiendo entero. Con lo cual, no es tanto que no ganes suficiente dinero, sino que según ganas dinero, en vez de aumentar la capacidad de ahorro, lo que aumentas es la capacidad de gasto. Oye, antes no me podía comprar esto, pues ahora sí me lo compro. Antes no podía hacer este viaje, pues ahora sí lo hago. Sin tener en cuenta que en la misma proporción podríamos ir incrementando el ahorro. Con lo cual, yo creo que somos unos verdaderos expertos en el gasto, que está muy bien porque, de hecho, bueno, pues parte de la calidad de vida que hay en España se debe a esto, pero que si tuviéramos la misma o simplemente mantuviéramos linealmente el porcentaje de ahorro, nuestro propio progreso laboral nos permitiría ir acumulando un saldo mayor cada vez. Y entonces, simplemente es la regla del 10%, que a mí me parece súper interesante. Y es verdad que hay veces que los clientes no tienen, o los ahorradores no tienen esa capacidad del 10, o al revés, o tienen un poquito más, con lo cual habría que aprovecharlo. Pero si lo mantenemos en todas las etapas, pues vamos a ir creciendo. Intentar que el incremento de sueldo, por así decirlo, o cuando ganas más dinero, no significa que vayas a gastar más, sino que si antes vivías bien con lo que tenías y ahora te suben el sueldo, pues en teoría deberías poder ahorrar más, no significa que tengas que gastar más. Yo Mireia, si quieres hablar tú antes. Vale, yo si me permitís, por aquello de más años en la historia. Yo cuando empecé a trabajar en banca, ¿no? El director de la oficina donde empecé, ¿no? Que era un muy buen vendedor, me contaba, ¿no? Me hablaba a la hora de hablar con los clientes y tal, de hablar del ahorro, porque por aquellos entonces, pues el ahorro yo creo que tenía más importancia, por lo menos teórica, ¿no? Se remuneraban las cuentas, bueno, se remuneran a posteriori, pero sí había imposiciones a plazo fijo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este hombre me enseñó que existía una regla de alguna manera es una regla genérica, ¿no? Que habla del 50-30-20, ¿no? Lo que dice es que el 50% hay que dedicarlo, el 50% de lo que tú generas, de lo que tú cobras, hay que dedicarlo a los gastos esenciales, ¿no? Entendemos como gastos esenciales, si queréis, los gastos fijos, ¿no? La hipoteca, el alquiler, el comer, los suministros, la luz, el agua, el teléfono, la comunidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí, pues más o menos el 50%.
Fijaros que a día de hoy, pues una entidad financiera cualquiera, a la hora de calcular el ratio de esfuerzo que le llaman y tal, de cuánto puedes pagar por la hipoteca y tal, te están hablando entre 30 y 35% de ese orden, ¿no? Bueno, pues el otro 15% sería lo que se llevaría en los gastos esenciales o gastos fijos, ¿no? Luego estaría el 20% del ahorro, no el 10%, el 20% del ahorro. Y me diréis, joder, ¿por qué metes antes el ahorro antes de hablar del otro 30% de gastos variables? Porque lo que tú te puedes quitar, lo que tú puedes reducir, y yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Miguel, es en el tema de costes variables. Es decir, si tú quieres ahorrar, tú puedes ahorrar. Ganes lo que ganes, sea la paga de lo que sea, ¿vale? Tú puedes ahorrar un 5, un 10, un 15, un 20%. Donde te puedes quitar costes realmente son en los variables. ¿Y qué son los variables? Pues la ropa, el ocio, las suscripciones, las fiestas, etcétera, etcétera. Eso que es bueno, a lo que deberías de dedicar o a lo que puedes dedicar un 30% de lo que generas, es de donde tú puedes reducir para llegar a ese ahorro de ese 20%, ¿no? Pero él hacía mucho hincapié en que la regla habría que aplicarla el 50% en tus gastos fijos, luego el ahorro y de lo que te sobre tienes los variables que deberían de ser ese 30%, ¿no? Y yo esta regla, la verdad es que he estado mirando por internet para prepararme esto y efectivamente existe, está por ahí en internet puesta. Yo creía que esto había sido algo que me habían contado de muy jovencito, pero no, todavía anda por ahí tal. Es una regla muy genérica, lógicamente, y bueno, pues luego hay que ajustar a la situación. No es lo mismo que en una casa entre un sueldo que entre en dos, no es lo mismo que tengas hijos o que no los tengas, no es lo mismo que ya tengas un pago definido, es decir, que tú tengas una hipoteca o que tengas que generar una hipoteca para comprarte una casa, y dentro de la hipoteca o de ese pago definido no es lo mismo los 5 primeros años de la hipoteca que los 10 siguientes que los 5 últimos. No es lo mismo. O sea, tú al principio vas un poquito agobiado, luego según pasan los 5 primeros años ya empiezas a respirar un poquito y empiezas a generar ahorro, ¿vale? Puedes empezar a generar ahorro y luego ya al final de la hipoteca, pues la verdad es que la cuota hipotecaria pues es Juan y Manuela, casi te la quitas de en medio si puede ser. Por lo tanto, contestando un poco lo que decía antes Fernando, efectivamente el tema del ahorro cambia a lo largo de tu vida en función de lo que se te va generando y tal. Pero también es verdad, y con esto acabo, Fernando, por no enrollarme mucho, que no es lo mismo las ganas que tú tienes o que tú manejas de ahorrar cuando más lo necesitas que cuando realmente, en teoría, menos lo necesitas, ¿vale? Cuando ya se da el ahorro solo, ¿no? Yo, digamos que si pones en la balanza, ¿no? Oye, quiero ahorrar, tengo necesidad de ahorrar, y en el otro lado de la balanza el solo se vive una vez, es decir, quiero disfrutar y demás, que sería lo contrario al ahorro, pues la realidad es que cuando eres joven, que debería de ser el quiero ahorrar, pues lo que sueles aplicar es el solo se vive una vez y viceversa, ¿no? Según va pasando el tiempo, ¿no? Mireia, ¿quieres añadir algo? Es que ya, como lo dicen todo, y también, yo claro, como soy joven, que tengo 31 años, pues no sé tampoco cómo, todavía, ¿no? Cómo va evolucionando la cosa según... No hace falta que te regodees, Mireia. O sea, no hace falta que No, lo para dejes. nada era esa Se mi cura con el intención. tiempo. Pero lógicamente esto tiene que cambiar cambia tu situación, vas teniendo obligaciones. Yo es que recuerdo que cuando estaba de prácticas con 19 años ahorraba el 80% de lo que tenía, porque vivía con mis padres. Y lo que cobraba era muy poquito, pero es que no tenía gastos, ¿no? Y ahora ahorro menos casi de lo que ahorraba en ese momento. Bueno, pues yo creo que lo que tienes que ir adaptando tu ahorro y tu capacidad de ahorro, pues dependiendo del momento en el que estés, las obligaciones que tengas, las responsabilidades, el tener hijos, estoy segura que cambia todo drásticamente. Una cuestión, antes estaba viendo en el chat las preguntas, que las podéis ver también vosotros. La inflación, es decir, a todo lo que estáis diciendo, digamos que los viejos tenemos una cultura de una inflación importante. Hemos conocido incluso inflaciones del 15, del 20% y amenazas del 50%. Ahora llevamos este siglo, digamos que desde el euro, con inflaciones modestas. Me parece que la media de estos 20 años no llega al 2,5%, con un 2,5% al principio del siglo
y estos últimos 5 años con menos del 1. ¿Cómo la inflación, digamos, debilita la idea de que conviene ahorrar? Mireia, ataca tú y así no te quitamos la palabra. Hombre, yo creo que te refieres debilita respecto a cómo nosotros mismos de alguna forma nos justificamos por ese gasto, ¿no? De que está todo muy caro y... Cuando asesoráis a los clientes, digamos, el factor inflación, y yo me atrevería a apuntar el riesgo de una deflación, que yo no lo descartaría, ¿cómo entra en vuestras ecuaciones? Yo, en la mía es cierto que nosotros vienen a invertir, no tanto para ahorrar. O sea, no nosotros no asesoramos porque estamos regulados por CNMV y lo que hacemos es que ofrecemos un producto de inversión y es el inversor el que debe decidir. Nosotros no podemos asesorar. Entonces, el día a día de cómo se percibe pues la posible inflación, tal, no lo noto tanto porque el cliente viene ya con la idea de invertir con nosotros. Entonces, esta pregunta probablemente la pueda responder mejor a Alejandro. Pero vamos, o sea, en nuestro caso no lo vemos mucho, pero yo creo que es un poco lo que tú comentas, Fernando, que en los últimos años el efecto que esto ha tenido realmente sobre nuestro día a día ha sido relativamente poco, ¿no? En nuestros gastos diarios, pues sí se nota, pero no. Yo, vamos, en nuestros inversores no he notado esta preocupación, pero tampoco vienen a ese asesoramiento, sino que ya vienen a invertir. Alex, ¿cómo lo ves? Pues en nuestro caso es lo primero de lo que hablamos cuando tenemos al cliente delante. Precisamente hablamos del IPC. Sé cuánto es el valor de los últimos 20 años porque lo trabajo diariamente y es un 2,12 hasta 2019. El del año pasado todavía no lo tenemos incluido, pero con datos del INE es un 2,12%. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos hincapié, a ver, es que claro, estamos hablando de ahorro y de hecho Mireia ha hablado de inversión, donde todos los que estamos aquí tocamos más la parte de inversión, pero sí es verdad que sin ahorro no hay inversión. Entonces, claro, es el primer paso. Con el ahorro, lo único que puede hacer el efecto del IPC es afectarte de forma negativa. Tú con el ahorro no vas a poder combatir el IPC. Lo que sí vas a poder combatir el IPC es con la inversión de ese ahorro para generar rentabilidades que te superen lo que te quita el IPC y al final compenses esa balanza. Pero tienes que saber que cada año el valor de tu dinero va siendo menor de forma normal. Luego hay momentos puntuales en el cual hay una deflación, como tú bien has dicho, Fernando. Pero sí es verdad que tú tienes que tener en cuenta que si solo te dedicas a ahorrar y a acumular dinero, el efecto de la inflación va a hacer que ese dinero cada vez valga menos. Con lo cual, si estamos hablando a 10 años vista, tú estás perdiendo si es un 2%, un 21% en 10 años. Entonces, claro, de año en año, pues casi no se nota, pero en plazos medios o largos, ahí se puede notar el pellizco mucho más. Y eso entra a colación con el tema de meterlo todo en el colchón, meterlo todo en el calcetín. Hay que mover también ese ahorro una vez que tú ya has hecho el esfuerzo de ahorrar. Una vez que ya has hecho el esfuerzo, ¿por qué vas a dejar ese dinero ahí muerto de risa? Si yo os digo que ahorrar es de cobardes... Es decir, ¿qué sociedades ahorran mucho? Las que tienen miedo al futuro, o sea, la gente acobardada. ¿Qué sociedades ahorran en España, poco? ¿Cómo ha sido la tasa de ahorro de 2020? Sí. Por el miedo, precisamente. Yo añadiría a lo que estabais comentando, que estoy totalmente de acuerdo y nosotros como asesores financieros este tema lo tenemos súper encima de la mesa, que la inflación es el gran desconocido del español. O sea, aquí hablamos del IPC, de la evolución del IPC, de la inflación, de cómo afecta a tu dinero. Esto más del 80%, creo, el 86% de los españoles lo desconoce. Con lo cual, estamos hablando de un problema que el inversor o ahorrador medio no tiene porque no es consciente de ello. Con lo cual, hay un tema de educación financiera brutal por detrás, o una carencia más bien de educación financiera, que haga que la gente tenga que invertir o ahorrar para batir a esa inflación. Nosotros
ahora mismo, y tal vez como está la situación de tipos de interés, para nosotros ahorrar e invertir van de la mano. Porque al final, cuando tú dejas el dinero en la cuenta corriente, es una decisión de inversión, porque la cuenta corriente es un producto financiero, con lo cual no tiene sentido salvo para situaciones puntuales, que es voy a necesitar el dinero mañana, por lo tanto, genero una liquidez y lo meto en un producto completamente líquido de inversión, que es la cuenta corriente, y el resto lo invierto para batir a esa inflación o para conseguir mis objetivos financieros o porque quiero generar rentabilidad. Pero teniendo en cuenta la situación de tipos de interés actual y la rentabilidad de los productos denominados sin riesgo, que no son sin riesgo, pero con riesgo muy, muy bajo, ahorro e inversión tienen que ir completamente de la mano. Al final, cuando la gente dice, oye, yo estoy ahorrando 300 euros en una cuenta corriente, bueno, pues eso también se puede ver como, oye, yo estoy invirtiendo en un producto que no me va a dar rentabilidad, que no tiene mucho riesgo, aunque algo de riesgo tiene, y estoy perdiendo la batalla contra la inflación. Bueno, pues eso es un punto, ¿no? Pero es verdad que en la situación actual el ahorro tiene que ir de la mano de la inversión siempre, porque si no, estamos perdiendo poder adquisitivo. Y a mí, lo decía Alex también antes, pero a mí me gusta hacer el número un poco a más largo plazo, que es que en 20 años tu dinero vale casi la mitad si lo tienes parado en un producto que no da rentabilidad. Con lo cual, el esfuerzo de ahorrar que estás haciendo se está diluyendo porque lo estás ahorrando y dejándolo en un sitio que no iguala. Por lo menos nosotros siempre decimos que la menor rentabilidad posible que te tiene que dar un producto es igualar a la inflación. Fernando, Fernando y los demás y mis compañeros, tenéis hoy un artículo en El Economista de hoy que se llama ¿Por qué hay más dinero en efectivo que nunca y por qué tenerlo debajo del colchón no es la mejor opción?, que habla exactamente de lo que acabas de preguntar y de decir, Fernando. Y es de hoy, es del Economista de hoy. La web Ahí. del Economista es muy accesible, el que tenga interés que lo vea. Vamos a dar un paso más a hacer otra ronda con otra pregunta que es una tecnología muy periodística, que es la de las 6 preguntas, ¿no? En esta sería, ¿cómo? ¿Cómo podemos ahorrar? Hay instrumentos, procedimientos, mecanismos, caminos que sean más allá de la intuición. Vale, yo empiezo o atacáis. Sí. Venga, va. Me voy un momentito a lo que estabais hablando anteriormente, por diferenciar un poquillo entre ahorro e inversión. Digo, diferenciar un poco, y digo esto porque la diferencia entre ahorro e inversión yo creo que ha cambiado. O sea, la frontera que existía anteriormente entre ahorro e inversión, pues tenía que ver evidentemente con el tiempo en el que tú tenías tus ahorros o tenías tu dinero o bien ahorrándolo o bien invirtiéndolo, tenía que ver con el riesgo que tú estabas corriendo, tenía que ver con la rentabilidad que tú estabas obteniendo en función del tiempo y del riesgo, evidentemente, y tenía que ver con la liquidez, es decir, cuándo podías tú coger y recuperar o disponer del dinero. Y anteriormente, efectivamente, había posibilidades para poder ahorrar a un plazo razonablemente corto, a 1 año, a 6 meses, había IPFs a 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, ya era una barbaridad y demás. Luego salieron los fondos de inversión y tal, sin riesgo prácticamente, con cobertura del fondo de garantía de depósitos, etcétera. Todo eso ya ha ido desapareciendo, como sabéis, y entonces a día de hoy esa frontera entre ahorro e inversión se ha ido diluyendo y se ha ido convirtiendo en algo más líquido. De tal manera que hoy en día es posible ahorrar e invertir de una manera bastante distribuida, digamos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, puedes ahorrar e invertir a corto, a medio y a largo, puedes obtener una rentabilidad mayor o menor, puedes tenerlo en más o menos plazo, etcétera, etcétera. Y el mix de todo esto te puede dar pues algo similar a lo que te daba anteriormente cuando existía esta diferenciación entre el ahorro y la inversión, ¿no? Por lo tanto, estábamos hablando anteriormente de inversión y yo de lo que quería decir es que hoy en día cuando hablamos de ahorro yo creo que tiene mucho que ver el ahorro y la inversión. Otra cosa ya es que, oye, yo quiero invertir y me voy a bitcoins y tal. Bueno, ya estamos jugando en otra liga, ya estamos, pero quiero decir que hoy en día se da la posibilidad de que tú puedas coger y puedas ahorrar e invertir a la vez sin correr muchísimo riesgo, sin tener la inversión a muchísimo plazo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo primero. Entonces, volviendo al tema de herramientas, ¿vale? Yo creo que hay 2 líneas de ayuda viéndolo desde la vía del autoservicio, ¿vale?
del público objetivo, digamos, de estas charlas o de una parte del público objetivo de estas charlas. Por un lado están herramientas que ordenan tus gastos, agrupándolos por familias, ordenándolos y además comparando inclusive tu estructura de gastos con estructuras de gastos que pueden tener otras personas como tú. Este tipo de herramientas, los PFMs que todos conocéis, ¿no? Los categorizadores de gastos, que los tienen prácticamente hoy en día cualquier banco, ya sea tradicional, ya sea nuevo banco y tal, lo que te permite es ver cuánto estás gastando en cada apartado en concreto, incluso te permiten pues ver si lo que tú estás gastando versus lo que gasta gente que es como tú, pues sube, baja, es mayor o menor y tal. Esta herramienta te va a permitir de alguna forma saber de dónde puedo sacar dinero para ahorrar. Y es un primer paso muy, muy interesante, ¿no? Y es una herramienta que está a disposición de cualquiera que tenga una cuenta bancaria. Lo tienen prácticamente todo el mundo, ¿no? Vale. La segunda vía de herramientas o la segunda línea de herramientas tendría que ver con, bueno, con lo que te permite el mundo digital, ¿no? El mundo digital, antes hablabais no sé quién de vosotros que había un desconocimiento bastante alto y demás del mundo financiero y tal. Yo creo que hoy en día sí hay desconocimientos porque la gente quiere. Porque desde luego, o sea, en Internet, desde artículos, pasando por vídeos, pasando por lo que queráis, hay miles en los que te puedes empapar, pero vamos, al detalle de cómo puedes invertir, dónde puedes invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hoy en día, si a ti lo que te interesa realmente es saber dónde puedes ahorrar y dónde puedes invertir, pues lo tienes perfectamente claro metiéndote en Internet, y hoy en día se mete en Internet todo el mundo. Entonces, dentro de esas herramientas, o sea, la finalización, digamos, es efectivamente, sí, hay herramientas que te permiten ver dónde te estás gastando el dinero y si te estás gastando mucho o poco en relación con gente que es como tú. Y luego, por otro lado, en cuanto a información financiera, tienes de todo tipo. ¿Dónde? En la red, la que quieras, la que tú quieras. Alex. Pues, a ver, yo también estaba viendo las preguntas que venían en el chat. Luego en la última media hora las atendemos todas. Vale. Pues, a ver, yo una técnica muy de andar por casa, que muchas veces se lo digo, aparte de las aplicaciones, hay aplicaciones ya para cualquier cosa, ¿vale? Hay aplicaciones que incluso, como estaba diciendo Eduardo, los propios bancos en sus aplicaciones, algunos te aplican un redondeo de las compras que hacen online y te lo guardan en una cuenta, tal. Pero yo muchas veces les recomiendo a las personas, sobre todo las que todavía no tienen esa cultura del ahorro, que no tienen esa forma de ahorrar ya como algo natural, que se abran una cuenta online en un banco, el que sea, que no tenga comisiones, que simplemente sea para el dinero que tengan de ingresos en la cuenta normal, configuren una transferencia automatizada los días 1, 2, 3, 4 de cada mes. Y automáticamente se cojan el dinero que ellos sepan que pueden ahorrar sí o sí a principios de mes y lo pongan en esa cuenta online que no tiene comisiones. Entonces, se lo quitan de en medio, no lo ven, porque mucha gente el problema que tiene es que como ven que sobra dinero en la cuenta, cuando ven una compra que dicen tal, como estaba diciendo antes Miguel, ¿no? Ahora puedo comprar más. Oye, pues si yo es que he visto que tengo en la cuenta 2.000 euros y he visto que mi ordenador tiene ya 3 años, va un poco lento, a tomar viento, me compro un ordenador nuevo porque sé que tengo dinero ahí. Pues una manera es, como se suele decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo ese dinero lo pongo en otra cuenta y me hago a la idea de que no sé que está ahí, pero automáticamente se va quitando. Entonces es una forma de andar por casa, que luego hay aplicaciones que lo hacen, pero si no queremos estar trasteando, es una manera simple de poder ahorrar a ¿Dónde tienes principios de mes. cuentas a palo seco sin comisiones? ¿Cómo? ¿Cuentas a palo seco sin comisiones? Sí, Fernando, sí las hay. A ver, Ahí, Eduardo, yo creo que es tu campo. Sí, a ver, en entidades tradicionales, a ver, lo que tienes fundamentalmente es cuentas que no te están cobrando comisiones, pero no solamente porque tengas el dinero, sino que tienes que tener algún otro tipo de vinculación. Espera, y esa vinculación, ya sabía que me ibas a decir que era así que con trampa, no. Ese tipo de vinculación es vinculación que tiene que ver fundamentalmente con transaccionalidad, o bien que me domicilies la nómina, o bien que me domicilies un ingreso todos los meses, o que tengan los recibos conmigo y tal. Ahí están metidos fundamentalmente las entidades tradicionales, pero luego tienes además
todo el mundo de los neobancos y de los bancos digitales. Ahí hay mucha más variedad de cuentas que puedes tener el dinero y que no te van a cobrar comisiones. Por lo menos el primer objetivo, que es que no te cobren por tener el dinero, lo tienes más o menos cubiertos. Y ahí hay varios y además van creciendo. Es decir, en los últimos 3 meses he visto uno nuevo que tiene detrás un grupo financiero francés. Otro nuevo que tiene detrás de una marca de coches, una marca francesa también de coches muy importante, que ha sacado el banco correspondiente y además que te remunera. O sea, que si tienes la cuenta, o sea, tienes X dinerito metido, directamente te remunera, ¿vale? Y luego también dentro del mundo financiero tienes alguna plataforma que otra, pero aquí ya estamos hablando de un poquito más, o sea, de algo de riesgo, ¿vale? Tienes una plataforma que te pone a disposición depósitos de bancos que no están dentro de la Comunidad Económica Europea, donde tú puedes coger, puedes abrir una cuenta y puedes invertir y hacer depósitos y que están remunerados, ¿vale? Todo eso lo tienes a disposición, vamos, a un clic, sin mayor problema. Si queréis ver un benchmark de cuentas que no cobren comisiones y tal, os metéis en cualquier comparador, que hay 1000, ¿vale? Os metéis en cualquier comparador y ahí tenéis unos pocos de... O sea, ahí tenéis información más que suficiente para poder coger, abrir una cuenta sin necesidad de ir a la oficina ni nada y que en algún caso hasta te la pueden remunerar y todo. Por lo tanto, posibilidades hay, Fernando. No a lo mejor en la banca tradicional, pero sí hay otro tipo de banca, gracias a Dios, y luego hay otro tipo de opciones. Aquí mis compañeros pues son los principales representantes. Hay bancos tradicionales que, sobre todo las cuentas que no tienen comisiones son las online, las que no le genera al banco mucho trasiego de gastos, con lo cual hay bancos grandes en España que tienen cuentas online. Si no me equivoco, en el último benchmark que hice o que estuve viendo hace 1 mes y medio, no creo que llegue a 2, quedaba un banco tradicional que tenga una marca online que no esté cobrando. El resto ya todos se han ido uniendo. Solamente quedaba uno. Por lo menos esta era la publicidad que podías ver en las web y tal, y luego haciendo mystery shopping también llamando, habíamos confirmado que así era. Quedaba uno. O sea, la banca tradicional, que tiene toda la lógica, no digo yo lo contrario, tiene toda la lógica en cuanto a costes y en cuanto a cuenta de resultados, ¿vale? La cuenta tradicional no va por ahí. La cuenta tradicional te puede hasta remunerar si transaccionas con ella. Si tienes solamente el saldo, no le es interesante. Pero existe la alternativa de los neobancos y de los bancos digitales que están cubiertos exactamente igual por el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿eh? O sea, que son tan buenos como los otros, que no tienen mayor problema. Mireia, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo un poco señalar lo que comentaba Eduardo al principio, ¿no? De pues que hay muchísimas aplicaciones y la misma banca que te permite calcular tus gastos y lo importante que esto es, o sea, la importancia del entender en qué gastas el dinero y para qué. Y yo creo que sí, porque mucha gente no lo hace. A mí me sorprende que muchos de mis amigos no son conscientes en qué gastan el dinero. Y cogerte, irte un año, 6 meses o un año para atrás y hacer ese ejercicio antes de ponerte a decidir cuánto vas a ahorrar, creo que es fundamental para entender, como decía Eduardo, qué gastos son fijos, qué gastos son inevitables. Bueno, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar el coche, pero qué gastos te puedes quitar. Y yo creo que ese ejercicio primero es clave antes de empezar en el ahorro. Y luego el realizar un plan de ahorro, ¿no? Como decía Alex, oye, reservar el dinero a principio de mes, sí, efectivamente, es una de las claves, pero también cuando te viene la extra, cuando te viene el bonus, cuando te viene todo lo que puedas ponerlo en esa cuenta que comentaba Alex, aparte, donde no lo veas, donde no sea rápidamente accesible y dejar de contar con ese dinero desde el principio te hace muchísimo más consciente de qué estás gastando, en qué estás gastando, e incluso si al final del mes tienes que sacar un poco de ahí porque resulta que, oye, pues este mes ha sido peor, ¿no? Yo creo que, o sea, que duele mucho más, ¿no? Entonces, por tanto, el mes, pues ya sea mucho más consciente porque además te queda poco dinero, ya te miras la cuenta y queda menos dinero, ¿no? del que normalmente habría si dejas los ahorros en el mismo sitio. Y hay muchísimos, o sea, como decía Eduardo, hay muchísimas opciones ahora gratuitas, seguras, porque hay que buscar opciones con las que estemos cómodos, donde puedes dejar el dinero y
remuneradas, bien remuneradas, yo creo que hay menos, pero al menos gratuitas sí que las hay. Bien remuneradas no hay, y si te las remuneran muy bien, échate a temblar, porque cuidado. hay riesgo de fondo, efectivamente. Por eso. Miguel, que tienes el micrófono apagado, Miguel. Ya, estaba ahí escuchando y estoy totalmente de acuerdo. Yo añadiría un poco nuestra experiencia con los clientes más jóvenes también, que es que al final todas estas herramientas están muy bien, pero casi como que nos pinchan. Oye, el lunes te recuerdan que el fin de semana te fuiste a cenar y al final, y esto está muy de moda en Twitter, el lonchafinismo, que es, oye, que también hay que vivir lonchafinismo, que también hay que vivir, y no se trata de, oye, voy a dejar de hacer todo en mi vida para ahorrar, porque al final el ahorro es demorar un gasto futuro, con lo cual, oye, si demorar un gasto futuro implica que no puedes hacer nada hoy, pues a lo mejor prefiero gastar hoy, ¿no? Entonces tiene que ser un punto de equilibrio, y entonces todas estas herramientas, incluso y lo estuvimos analizando nosotros mucho, la parte del redondeo, que es verdad que lo comentáis, que ya hay muchos bancos y sobre todo hay muchas fintech que juegan con, oye, tú te compras algo que cuesta 2,5 €, yo te cobro 3 y esos 50 céntimos los voy acumulando en una cuenta. Al final, ¿qué es lo que pasa? Al final pasa que pasa un mes, has ahorrado 2 euros o 4 euros o 10 euros, con lo cual, y a lo mejor tu capacidad de ahorro era 200 euros, con lo cual estás haciendo un poco trampas al solitario. Y luego te sales un día a cenar con tus amigos, te tomas 2 cervezas y catapultas tu ahorro de 8 euros. Con lo cual, nosotros nos gusta más, y lo comentamos el otro día entre nosotros, crear una rutina, formar una rutina. Y eso, los mayores expertos en esto son IKEA, con el efecto IKEA, que te hacen construir tu propio mueble porque le das mucho valor a un mueble que has construido tú. Si tú a un ahorro te cuesta un poco y haces ese esfuerzo de ahorrar todos los meses una cantidad que te permita mantener tu vida, pero que suponga un pelín de esfuerzo y que no sea automático incluso, si puedes utilizar herramientas como la que decía Alex antes, que es verdad que nosotros lo recomendamos mucho, que se haga una transferencia a otra cuenta o en el mismo banco a otra cuenta del propio banco, que hay veces que tienen cuenta normal y cuenta de ahorro, o incluso a un producto financiero directamente, estás haciendo ese esfuerzo y estás siendo consciente de la rutina que estás creando. Y esto también lo comentaba el otro día y creo que es importante. Cuando tú quieres ponerte en forma, no vale ir 8 horas un día al gimnasio, sino que hay que ir probablemente 1 hora durante 8 días, ¿no? Crear esa rutina. Igual que cuando quieres comer bien, pues no vale, oye, voy a hacer dieta un día, porque no tiene ningún sentido. Ahorrar es igual. No vale decir, oye, este mes voy a ahorrar al máximo y así ya, bueno, pues me lo quito de encima, sino que hay que ir poco a poco, y una vez que se crea la rutina, pues incluso te incentiva porque tú ya sabes el éxito que estás teniendo con ese ahorro. Y de hecho, si nuestra recomendación, y como decíamos antes, es que el ahorro vaya ligado a la inversión hoy en día, si encima tienes un producto o una cartera de productos financieros que van generándote una rentabilidad, tú mismo vas a ser el mayor incentivado en intentar subir esa capacidad de ahorro, intentar llegar un poco más lejos e intentar pues que el esfuerzo sea mayor. Pero sí es verdad que si lo dejas todo automático, que te lo hagan todo y que no te tengas que ocupar de nada, al final no lo vas a valorar y vas a decir, bueno, pues al fin, pues eso, el redondeo, he ahorrado 8 euros porque he hecho 4 compras con tarjeta y al final pues me voy a tomar una cerveza con un amigo y me lo estoy gastando. Con lo cual, en el largo plazo, ese sistema es un hacer trampas al solitario. En las preguntas que estoy viendo, Carlos dice 40 años, capacidad de ahorro 100 euros al mes. ¿Qué recomendáis? Analizar el perfil de riesgo, lo primero. Aquí, como nos oiga la CNMV alguno disparar. Y sobre todo saber que si esa capacidad de ahorro es lo único que tiene o si tiene aparte también un colchón de seguridad, para qué objetivo lo quiere, si es corto, medio, largo. Solamente con esas dos opciones, edad y capacidad, se nos queda un poco corto el perfil. Otra pregunta que hacía, fondos de pensiones. ¿Qué opináis sobre cuándo, cómo, dónde? Yo es que prefiero no opinar, Fernando, es que estoy muy negativo yo con eso. Yo prefiero callarme, que opinen mis contertulios, vaya. Sí, sí. Yo te ayudo, Eduardo, si quieres. No, vamos a ver, yo creo que el plan de pensiones, vaya, ha perdido
la mayor parte de su atractivo, ¿no? Del atractivo que nos enseñaron los que llevamos en esto de la banca hace unos cuantos años y que antes era pues una herramienta tremenda, ¿no? De ahorro y demás a partir de cierta edad y que además podías hacer planteamientos pues en función de la edad que tenías, pues planteamientos más o menos de riesgo y que te podían dar mayor rentabilidad y tal. O sea, yo antes era un pedazo de herramienta que además, bueno, pues te ayudaba de cara fiscalmente, ¿Dices te por la ayudaba. pérdida de las ventajas Sí, fiscales? sí. Quiero decir, a día de hoy, el dinero que yo puedo estar metiendo en un fondo de pensiones lo puedo estar metiendo en 23 cosas diferentes y le estoy sacando mucha mejor rentabilidad. Si voy a una rentabilidad financiera, incluso si voy a una rentabilidad financiero-fiscal. Fernando, tengo productos que me van a dar mejor rentabilidad que me va a dar un plan de pensiones puro y duro. O sea, que le colocáis a la cola el fondo de pensiones, Miguel. Pero por eso te decía que yo no quería opinar al respecto porque yo estoy bastante enfadado con el tema del plan de pensiones. Pero sí, yo ahora mismo, desde luego, si tuviera que ponerme a invertir, también es verdad que yo no soy un target, ¿vale? Para tener en cuenta, o llevo toda la vida en el mundo financiero, pero si yo tuviera que ponerme a invertir, desde luego no invertiría en el fondo de pensiones. Y ahora, dicho eso, te digo, tengo 2 planes de pensiones y sigo metiendo dinero todos los meses, ¿vale? Pero esto ya es por dinámica, porque lo tengo ahí y demás, Efecto pero yo IKEA. no lo haría. Efectivamente, es el efecto IKEA. Una cosilla, Miguel, cuando llevas 25 muebles montados, te juro que el efecto IKEA no funciona. Te doy mi palabra de honor. O Sí, sea, pero pero vamos, créeme. De hecho, la última vez le he comprado uno a mi madre y he mandado que vaya alguien a que se lo monte y lo he pagado. Pero encantado de la vida, ¿eh? O sea, fíjate, eso es porque lo valoras tanto que si los tuvieras que poner en Wallapop, seguro que serían más caros que lo que te costaron. Seguramente. Yo, hablando del tema planes de pensiones, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Creo que ha sido el producto maltratado en España, porque un producto que tenía todo para ser un verdadero éxito se le ha justificado solo por la parte fiscal, es decir, se le vendía a los clientes, oye, invierte en un plan de pensiones que tienes una deducción fiscal. Oye, tú nunca debes invertir por una deducción fiscal, tú debes invertir por rentabilidad. Si además tiene una deducción fiscal, mejor que mejor. Pero con esa excusa de fiscalmente te interesa, no tengo el interés o el incentivo de buscar rentabilidad en este producto. Con lo cual, si ves el histórico de planes de pensiones en España de rentabilidades, pues hay verdaderos dramas. Y luego falta competencia. ¿Qué pasa en los fondos de inversión? Que hay miles de fondos de inversión traspasables entre entidades, fuera de España, internacionales, cada uno con la comisión más ajustada. Están en una batalla continua de rentabilidad y costes que los planes de pensiones no es tan agresivo, con lo cual nos incentivan a mejorar ya la calidad del producto. Y yo decía lo mismo, pienso lo mismo que Eduardo. Si tienes que invertir y quieres que sea a muy largo plazo para tu jubilación, utiliza un fondo de inversión o una cartera de fondos de inversión que es mucho más flexible y que si hay un imprevisto no contemplado por los supuestos de liquidez de los planes de pensiones, pues tú has estado utilizando ese dinero para invertir y lo necesitas y lo rescatas inmediatamente. Con lo cual, por liquidez y por calidad de la gestión y por costes, porque son mucho más caros, yo sí que recomendaría antes la cartera de fondos de inversión. Yo poco más que añadir. Nosotros los planes de pensiones lo único que hacemos es traspasarlos. No creamos ninguno. O sea, haciendo amigos, Alex, aquí estamos todos, haciendo amigos, venga, vamos allá. Si vamos a ser sinceros, O sea, es que yo no comulgo tampoco con ese tipo de Pero si redujeran las comisiones. Pero que ya no, o sea, ya no es solo tema de comisiones. Bueno, yo ahí añadiría que hay que mirar los planes de pensiones que han reducido las comisiones, como los planes de pensiones indexados, que se están llevando todo el mercado. O sea que sí. Los planes de pensiones internacionales de gestión pasiva que no tienen ningún coste operativo porque la gestión es completamente indexada y simplemente lo que están haciendo es bajar las comisiones y poner un producto de calidad medio. Pues cuando la calidad es media, el coste es bajo y no tienes competencia, pues te puedes ganar. Hay una cuestión que ha planteado alguien ahí. ¿Dólares o euros? Que es decir, riesgo divisa. Que es un riesgo muy arriesgado, ¿no? Fernando, para ahorrar. Ya nos estamos yendo para ahorrar euros, o sea, no, pero sin ningún género de... A ver, ahorro es teóricamente algo que debe de tener muy poco riesgo, ¿vale? Pues entonces no le voy a añadir el riesgo de
del cambio, ¿no? Directamente, o sea. Hubo una época aquella en que se pusieron de moda los créditos hipotecarios Sí, sí. y alguna gente me preguntaba y yo siempre les decía lo mismo. ¿Tú en qué tienes tus ingresos? No, en euros o en pesetas. ¿Y te vas a endeudar en yenes? ¿Tú tienes yenes a tu alcance? No. Pues ¿para qué aumentas el riesgo 2 veces? Y creo que desanimé a unos cuantos. Y alguno que no desanimé luego se repitió. O sea que al que nos dice dólares o euros hay que decirle que en la divisa en la que él opera habitualmente y no se meta en líos. Sin ningún género de duda, vamos. Creo que el matiz importante, Eduardo, es siempre que sea un ahorro, si estás pensando en inversión. Claro, Tiene un riesgo por eso asociado. digo, pero por eso, Miguel, como entiendo que estamos en la parte de la sesión del ahorro, luego, si no me equivoco, Foro de Foros tiene previsto una sesión de inversión ya más metida en el tema, ¿no? Por eso Luego digo. la cuarta sesión la dedicaremos a eso. El- Otra pregunta que os quería añadir un poco, ¿dónde ahorrar? Ya habéis apuntado bastante, pero en este momento guardarlo en el calcetín tampoco es una mala opción, ¿no? Guardarlo en casa en billetes. Hombre, yo no estoy, y me callo, un minuto, pero no, guardarlo en casa no es buena opción. Lo que hay que buscar es un sitio. Os quiero Yo creo que provocar. ahora mismo el objetivo es, una, que no te cueste dinero, evidentemente tenerlo en una entidad financiera, que no te cueste dinero, y segundo, si le puedes obtener un poquito de rentabilidad con el menor riesgo posible, pues mejor que mejor, ¿no? Y eso es posible hoy en día. O sea, ahí es donde decía que se han difuminado un poco lo que era una barrera que antes era muy estricta, ¿no? Entre inversión y ahorro, ¿vale? Hoy en día puedes estar ahorrando, pero puedes estar ahorrando a la vez que estás invirtiendo, corriendo un riesgo, pues oye, un riesgo medio bastante asumible y obteniendo una rentabilidad simpática, que por supuesto se come la inversión se come la inflación mientras la inflación esté en estos importes y que además le saques un poquito de partido. Yo tenerlo metido debajo del colchón no me... Y que conste que en el artículo este que os he dicho de lo que se habla es de que hay muchísimo dinero metido en colchón ahora mismo, muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es una opción, no a lugares. Desde luego, desde mi punto de vista, no. Y luego, en cuanto a dónde meterlo, pues yo creo que ellos te pueden contar muchísimo mejor, ¿no? Ellos tienen soluciones muy interesantes, ¿no? Los tres. Yo creo, o sea, yo creo, obviamente, el meterlo debajo del colchón, no, por favor. Y luego el hacer un análisis, ¿no? Un poco de qué estás esperando, en qué plazos, qué liquidez necesitas, y a partir de ahí es que hay absolutamente tantos productos que te pueden cubrir diferentes necesidades que tengas, diferentes apetitos de riesgo, ¿no? Porque esa es otra. ¿Qué apetito de riesgo tienes? En general, bueno, nosotros en Growly lo que hacemos es que ponemos en contacto, ¿vale?, empresas que necesitan un préstamo con multitud de inversores que les financian ese préstamo. En general, lo cierto, claro, esto es un producto de riesgo medio, ¿no? No es un riesgo altísimo, pero el riesgo de impago de la empresa existe, ¿no? Y lo cierto es que en general el hombre, por ejemplo, los hombres soléis tener más apetito de riesgo que las mujeres. Bueno, Sí. cada uno ahí yo creo que tiene que analizar con qué está cómodo, porque tampoco es cuestión de poner en un producto tu dinero si no vas a estar cómodo con el riesgo y si no vas a poder dormir por las noches. Un poco hacer ese propio análisis y hablar contigo mismo de qué estás buscando, y a partir de ahí tienes tantas opciones que lo bueno es investigar y diversificar. Tampoco meter ahí todo en un mismo producto simplemente porque te encaja, ¿no? Yo eso es a lo que iría. Como decís, yo creo que luego en otras sesiones hablaréis más de productos de inversión en concreto. Y hay tanta opción a día de hoy que cada uno tiene que buscar lo suyo y no todo es adecuado para todos, ni por el momento en el que estás, ni por la edad que tienes, ni por las necesidades que tienes. No, creo que no se puede generalizar. Pero bueno, ahí como Alex se dedica a asesorar, seguro que tiene... Alex. A ver, es que claro, es que ya estamos mezclando inversión y ahorro y es que es muy fácil tender a la inversión, porque aquí la mayoría de los que estamos aquí nos sentimos más cómodos con el tema de la inversión porque es lo que tratamos diariamente. Pero claro, si hablamos de dónde ahorrar, yo entiendo ahorro como ese dinero que yo tengo acumulado. Ya luego la inversión es poner a trabajar ese dinero. Entonces, ¿cómo?
pues, como hemos dicho antes, en una herramienta que te permita tocar ese dinero rápido, porque el ahorro es esa acumulación de dinero que ya has sido tú previamente acumulando, valga la redundancia. A partir de ahí, si quieres empezar a mover ese dinero, pues entonces ya tendríamos que estar hablando de plazos y de riesgo, como ha dicho Mireia. A corto plazo, la rentabilidad que encontremos buena es, pero tú lo que tienes que primar un poco más es la liquidez, porque estamos hablando de corto, el objetivo que necesitas es algo muy cercano, con lo cual no puedes ponerlo en algo con mucho riesgo que te pueda pegar un bajón muy grande cuando vayas a utilizar ese dinero. Sin embargo, a largo plazo, pues tú no vas a tener esa necesidad de liquidez porque no lo necesitas ahora, y si puedes buscar algo con más riesgo que te dé más rentabilidad a largo plazo y que te permita generar más rendimiento de ese dinero. Pero claro, esto es inversión. Cecilia os pregunta, ¿qué porcentaje destinar a inversión, ahorro, es decir, medio y largo plazo, y qué porcentaje dejar en el banco para imprevistos, es decir, corto plazo? O sea, ¿qué porcentaje ahorro y qué porcentaje invierto? Sí. Sería la pregunta. Pues yo me temo, no soy madrileño, cuidado, depende. Madrileño del norte. Depende. Fernando, ver, es que son pocos datos, o sea, hay que ver. Cuenta una liquidez disponible del equivalente a 2 meses de gastos. ¿Eso es una regla excesiva? Yo le digo 6, que tiene que tener 6 meses de ingresos, no de gastos. 6 meses de ingresos como colchón ante imprevistos. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar con el dinero que vaya sobrando. Pero eso tiene que ser como nuestro bote salvavidas. En el caso de que nos quedemos sin ingresos, nos reduzcan el trabajo y el salario, o nuestro negocio, si somos autónomos o empresarios, tiene una racha mala, que podamos seguir con el mismo nivel de vida y buscando otras alternativas de ingresos. Hombre, dicho esto, también depende un poco de tu edad, ¿no? Porque si eres joven, yo creo que en ese sentido, y no tienes una hipoteca, hijos, tal, yo creo que ahí a lo mejor puedes, o sea, el riesgo que puedes asumir es un poquito mayor a tener 6 meses de tu salario parados sin generar nada, ¿no? Claro, si no, tú ten en cuenta que obviamente los gastos fijos que vas a tener cuando eres joven y estás de... Pero bueno, si estás ya independizado, vamos a hablar que si estás obviamente viviendo en casa, los gastos que tienes son muy pocos. Pero si estás viviendo independizado, ya tienes un alquiler al que hacer frente, una comida que tienes que comprar, unos suministros que tienes que pagar. Entonces, claro, ahí, si ya encima le añadimos el tema de hijos, ya nos vamos a otro ámbito. Pero si estamos hablando de vivir en casa de los padres todavía, porque todavía no nos hemos podido independizar, la tasa de ahorro es muy alta. Porque a no ser que seas un manirroto y todos los fines de semana te vayas a vivir la vida, como decía Eduardo, vivirla hoy, que mañana no sé dónde estaré. Ha sido Miguel, Alex, ha sido Miguel, el ¿Sí? manirroto ha sido Miguel, yo no ha sido él, Bueno, que a mí me está oyendo mi mujer, coño, no me pongas en esas tesituras. Pero que la cosa es esa, a no ser que seas muy manirroto, cuando tú eres muy, muy, muy joven y todavía no estás independizado, obviamente ahí en 2 meses ya tienes el colchón de seguridad, pero de la otra manera mejor ser precavido. Yo por lo menos siempre tiro los gastos por encima y los ingresos por debajo. Y ser precavido al máximo. Fernando, si te vale de algo, lo que hemos utilizado o lo que se ha utilizado en alguna entidad financiera donde está trabajando es el 10-15% de tu patrimonio financiero, mételo a largo. O sea, olvídate de él, inviértelo, vaya. 10-15% de tu patrimonio financiero, no mucho más allá. Sí, yo les decía, hablando con alumnos y con compañeros jóvenes, que en la vida hay 3 decisiones importantes, todo lo demás es irrelevante. Una es la pareja con la que compartas tu vida, que bueno, eso se arregla con relativa facilidad, a veces con costes por ambas partes. La segunda es meterte en una hipoteca y una vivienda y comprar casa, que eso tiene un proceso más complicado. Y una tercera que no tiene arreglo y que es terrible, que es tener hijos. Entonces, tienes que prepararte para las 3, la de los hijos dura siempre. La casa la acabas de pagar y la pareja, bueno, pues la arreglas.
Y no por ese orden, no precisamente por el orden que tú has dicho, Fernando. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. No sé, vosotros, el factor, por ejemplo, la preocupación por los hijos, en este modelo que estamos hablando, es un estímulo a ahorrar, un estímulo a gastar. Porque claro, la vivencia con hijos complica tu esquema de gastos, ¿no? Claro, Los hijos son muy caros, ¿no? a No, ver, no tenéis hijos, solo Eduardo tiene hijos. base- No sabéis lo que es eso. en base a mi experiencia, el instinto paternal, ¿no? Como se suele decir, Sí. hace que la protección de tu prole llegue más allá de la parte física y pienses mucho más en el futuro. O sea, ya nosotros somos mucho de, como se suele decir, el palo y la zanahoria, ¿no? Nos cuesta mucho mirar a largo plazo, siempre tenemos el corto y el corto es lo que nos motiva, pero con los hijos pasa totalmente lo contrario. Pensamos mucho más a largo y que estén bien, que nunca le falte de nada y qué puedo yo hacer para que el día de mañana ellos incluso estén mejor que yo hoy. Entonces, ahí sí es verdad que los padres muchas veces sacan de donde no hay para poder conseguir que sus hijos el día de mañana consigan un buen porvenir. Ya luego lo que esté en manos de los hijos, lo que hagan ya, eso es otra cosa. Pero por parte de los padres muchas veces el ahorro de los hijos se prima por delante del suyo. Alguien ha preguntado, ¿invertir en renta vitalicia con un interrogante? ¿A qué os suena la renta vitalicia como producto? Bueno, me suena que es un producto ya para edades avanzadas, que no sería desde luego mi primera opción tampoco, no me dejaría llevar porque tiene riesgo, entre otras cosas. Tiene Y alguna demás. ventaja fiscal, yo creo, ¿no? Sí, bueno, la ventaja fiscal que tiene es que tú estás cobrando esa renta y esa renta no te tributas, no me la sé bien, pero no te tributa como normal, como ingreso normal. Tienes una tributación más reducida. No me la sé ahora mismo, pero sí me tocó verla con mi padre, que en paz descanse, que tenía renta vitalicia en la Caixa y tal, y se lo estuve mirando en su momento y demás. A día de hoy, desde luego, no sería una opción que yo llevaría adelante. Vuelvo a la misma, no tiene nada que ver con el plan de pensiones, pero vuelvo a la misma. A día de hoy, Internet, todo lo que se está creando, todo este microuniverso que se está creando de empresas nuevas y de planteamientos novedosos y tal, te permiten hacer inversiones desde mi punto de vista con mucho menos riesgo y bueno, que las puedes diversificar muchísimo más y que puedes obtener una rentabilidad adecuada al riesgo mucho mejor, ¿no? Nos han trasladado unas cuestiones un poco complejas. Ángela ha trasladado de alguien que conoce, que viene de Irán, que ha vendido una casa en Irán y tiene problemas para traer el dinero de Irán a España. Yo creo que la respuesta que hay que darle es que traer dinero del extranjero a un banco siempre es un lío porque hay que dar muchas explicaciones. Pero si las explicaciones son razonables, el banco tiene que entenderte las explicaciones. Y si al que se lo estás diciendo no te lo entiende, pues cambia de banco porque alguno te lo entenderá, ¿no? Y hay otra pregunta que dice... muy interesante. Recurre al trueque. Dice, ¿podríamos las personas físicas dar préstamo a amigos y familiares con garantía hipotecaria? Dice, eso ya es más difícil. Y utilizar el mismo esquema que hacen los bancos. Es decir, ¿el trueque sirve para el ahorro en la inversión? Bueno, esa te la puede contestar Mireia estupendamente. Es que esto es justo, no es lo mismo, pero lo que hacemos nosotros es justo eso. Con la diferencia que no estás prestando tanto a amigos y familiares en nuestro caso, sino que financias a empresas. Entonces, nosotros lo que hay es pues, 100, 200 inversores que prestan 50.000 euros a una empresa, desde 20 euros, pues hay muchos inversores pequeños y luego tenemos pues inversores ya más grandes, family office o inversores del estilo banca privada, pues que ya te ponen 10, 20.000 euros por préstamo. O sea, que es perfectamente viable. En nuestro caso estamos regulados por CNMV con informe vinculante Banco de España, entonces pues es una actividad regulada, pero como persona física, aparte tú, puedes dar un préstamo a otra persona sin problema. Lo mejor es que lo legalices, obviamente, y luego pues tienes que estar en los intereses que vas recibiendo, pues obviamente tiene una implicación fiscal, hay que hacerlo todo bien hecho, ¿no?
pero poderse hacer se puede hacer sin ningún tipo de problema. De hecho, Fernando, esto es de toda la vida, ¿no? El tema de los préstamos privados se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que, digamos que la figura tenía un tinte un poco regular, ¿no? Pues, En el caso de lo que se está haciendo ahora, pues yo creo que va más allá inclusive de lo que ha dicho Mireia, ¿no? No es solamente poner en contacto a gente que quiere invertir con gente que necesita ese dinero, sino que además luego ellos le dan un análisis de riesgos por detrás y tal, es decir, les aportan un valor espectacular. Eso a día de hoy es de lo que antes hablábamos, ¿no? De las posibilidades que hay a la hora de invertir, ¿no? Hay muchísimas posibilidades que se han abierto de pronto a través de este mundo y que es fantástico. Y además, en muchos casos, posibilidades a mí me parecen muy honestas. O sea, a mí gente que coge y que te hace las inversiones y que solamente cobra si tú realmente ganas dinero, a mí me parece un planteamiento súper honesto, pero súper honesto. Y de eso, pues hay hoy en día. Hay mucho. O sea, mucho no hay, pero hay lo suficiente, ¿no? Y no es ir radicalmente en contra de lo que ha sido, pues, una entidad financiera toda la vida, ¿no? Que te ha cobrado lo suyo directamente, salga bien o salga mal. Da igual, pero te la ha cobrado. En este caso, pues estamos hablando de una honestidad que a mí me parece muy potente. Me da la sensación de que todavía, una vez más, estamos suspendiendo en marketing y en comunicación y no lo estamos explicando suficientemente, pero, joder, me parece una esta muy potente, ¿no? Pero los riesgos fiscales de donaciones no formalizadas, que en un momento dado puedes tener problemas, ¿no os parece que es un riesgo? No entiendo ahí dónde está o sea, no entiendo tu propuesta, lo que acabas de preguntar, perdóname, Un padre Fernando. que regala a su hijo un millón sí. de pesetas para que compre una casa, ¿qué riesgo tiene fiscal de que alguien le diga esto es una donación, debe declararla y tributar? Hombre, es que hay que hacerlo. Todo. Riesgo tiene todo. Como le cojan, todo el riesgo del mundo, claro, no, eso está claro. No, pero yo te hablaba, es que igual no me he explicado bien. A lo que me refiero es que hay gente, o sea, hay ahora mismo plataformas, ¿vale? Y de hecho, pues aquí uno de los contertulios tiene una y se dedica a ello, los cuales ellos te dicen dónde creen ellos que debes de invertir en función de tu perfil de riesgo, en función del dinero que tú tengas, de los tiempos, etcétera, etcétera, y ellos solamente cobran, ¿vale? Si tú ganas dinero con esa inversión que te han propuesto. Si tú no cobras, o sea, si tú no ganas, ellos no cobran. Y a mí me parece una propuesta, pues eso, muy valiente y muy honesta. Y eso te lo permite hoy en día, bueno, pues la tecnología, ¿no? Eduardo, veo que quieres que te invite a cenar o algo, ¿eh? No, lo digo en serio, Miguel. Y sabes que esto lo hemos hablado anteriormente, Ya, lo antes digo en broma. de esta serie, y es cierto, y a mí me parece pues una propuesta muy valiente y muy potente, muy, muy potente hoy en día, ¿no? Lo que Razónala un poco, Miguel. O sea, al final nosotros, o sea, creo que no lo he podido explicar, lo ha explicado mejor Eduardo que lo voy a explicar yo. Nosotros nos dimos cuenta que el cliente tenía, o el inversor, o el potencial inversor, tenía dificultades para invertir porque no se acababa fiando de ninguno de los jugadores que hay en el mercado. Porque al final pasaba que llevaba 5 años invertido en un producto, no había ganado nunca, pero el banco o la entidad, no quiero solo señalar a los bancos, sino que el vendedor había cobrado. Y nosotros decidimos darle la vuelta a eso y decir, oye, la mejor forma de que nuestro cliente entienda que le vamos a recomendar lo que de verdad creemos que es lo mejor es que si no gana, no le cobramos. Esto al final tampoco hemos descubierto la rueda, pero es verdad porque hay sectores como la abogacía, en la que lo utilizan habitualmente, ¿no? Oye, yo te cobro mis servicios de si ganamos el juicio y si no, pues no, voy a éxito. Incluso algunos productos de inversión tienen, además de las comisiones habituales, una comisión ligada al éxito, pero en el sector financiero y en el asesoramiento en concreto no hay nadie que solo te cobre si tiene éxito con el asesoramiento, con lo que en realidad, si lo pensamos un poco, tiene todo el sentido. O sea, yo te contrato, porque si no lo hago yo te contrato para que me hagas ganar dinero. Si no me haces ganar dinero, pues no estás haciendo bien tu trabajo o el mercado no te da la razón o has tenido mala suerte, lo que sea. Pero al final me estoy perjudicando de tu servicio, con lo cual nosotros nos decidimos, oye, pues si el cliente va a pasarlo mal, nosotros lo vamos a pasar igual de mal que él porque no vamos a cobrar. Si alguno de los participantes quiere intervenir, también tiene la posibilidad de levantar la mano.
Y si alguno quiere hablar, tenemos 10 minutos todavía para aprovechar. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Si no hay preguntas, porque aquí en el... A ver. Sí, aquí hay una... Ángel que me hace una consideración terminológica que está muy bien, ¿no? Que no confundir honestidad con honradez. Lázaro Carreter dice que decía siempre que la honradez es de la cintura por arriba y la honestidad es de la cintura por abajo. Aunque el diccionario admite más acepciones. Hacemos un poco turno de recapitulación y así por orden, al revés de cómo empezamos. Mire, haz un poco resumen. Sí, no, es que estoy viendo que César Kumar ha dicho que si no nos había llegado su pregunta y la estaba buscando. Yo la tengo aquí. De la transferencia automática. Exacto. Y dice que si podría programar una transferencia automática cada principio de mes desde su cuenta corriente donde recibe su edad. Y dice, esa transferencia no implicaría un coste. Pues es que depende del tipo de cuenta que tengas. O sea, ahora hay muchísimas cuentas bancarias bueno... con los bancos con los que trabajo yo, a mí no me cobran comisión, pero hay muchos que sí que te cobran por transferencia, entonces eso depende del banco con el que trabajes. Pero muchas veces te puedes abrir incluso una cuenta en el mismo banco en el que mandarte el dinero. Luego está más accesible, porque es más fácil volvértela a mandar a tu cuenta y sacarlo, pero también incluso hay esas opciones. Lo que pasa es que eso depende del banco y de las condiciones que tú tengas de la cuenta. De todas formas... Perdón, Miguel. Nada, que yo creo que vamos a hacer lo mismo, que si son transferencias programadas mensuales no cobran comisión. A ver, yo lo que iba a decir es que hay incluso hasta entidades financieras que tienen ya cuentas unidas, cuenta corriente y cuenta de ahorro, de tal manera que a partir de X mil, automáticamente todo el dinero que te sobra te lo pasa automáticamente a una cuenta de ahorro, ¿vale? Y luego si necesitas de ella, pues evidentemente tiras. Y eso es un traspaso automático que te lo hace el banco sin necesidad de tener que programar nada de nada. Y luego PSD2 te permite también poder coger y poder integrar otros bancos dentro del banco que tú quieras directamente y traerte dinero del otro banco sin ningún coste. O sea, sin mayor problema. Tú te puedes hacer un pago o una transferencia tienes el banco A, lo metes dentro de la aplicación del banco B y desde el banco B te traes dinero del banco A y no te cuesta dinero. PSD2 te lo permite, o sea que claro que lo puedes hacer perfectamente. Y fiscalmente, ¿qué pregunta? No tienes ningún problema fiscal porque no estás generando ninguna plusvalía, simplemente estás moviendo dinero. Para Ángel, honesto, es que nuestro diccionario es maravilloso porque una palabra tiene muy distintas acepciones. La primera acepción de honesto es decente o decoroso. La segunda ya es recatado o pudoroso. La tercera es razonable o justo. La cuarta es probo, recto, honrado. Es decir, que el concepto de honesto también sirve para el concepto de honrado. Son palabras en un sentido sinónimos y en otro sentido no sinónimos. O sea que es que las palabras son un lío. Yo es que tengo el diccionario aquí porque lo utilizo todos los días. Bueno, resumíamos y con el resumen ya acabamos. Colofón un poco de todo esto. Para mí me ha quedado la idea más interesante es la de la previsibilidad, ¿no? El rutinizar un esquema y un modelo de ahorro. Yo creo que eso es la sugerencia y la lección mejor que podíamos dar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que deberíamos de haber dejado claro es eso, que el ahorro es lo importante realmente es la rutina y luego lo menos importante, que luego ya se irá convirtiendo en más importante, pues es el cuánto, ¿no? Pueden ser 50 euros, 100 euros, da igual. El caso es rutinizar que siempre se puede ahorrar y sea lo que sea, hay que llevarlo a cabo, ¿no? Eso es con lo que yo me quedaría. Y sobre todo que prioricemos el ahorro, porque al final es para pagarnos a nosotros el día de mañana, el día de hoy y tener ese colchón de seguridad, ese bote salvavidas que nos salvará y que hará que no tengamos que endeudarnos en el caso de que vengan mal dadas. Con lo cual hay que priorizar el ahorro porque es en beneficio propio, no de nadie más. Totalmente, nos salvará en momentos complicados, pero además
incluso nos podrá dar un futuro mejor, ¿no? Y ya no solo por tranquilidad, sino porque podremos optar a tener una casa más acorde a lo que nos apetece, lo que nos gusta y mejorar nuestra vida. No solo nos servirá para momentos complicados, ¿no? Sino que nos puede traer cosas muy buenas. Yo me quedo un poco con lo mismo que decís y con la importancia de ser conscientes de cómo también gastamos el dinero para ser capaces de ahorrar y generar ese beneficio para nosotros mismos. Y luego también la idea de que hay muchos instrumentos para hacer esto de una forma, no diré científica, pero sí ordenada y metodológicamente bien hecho, ¿no? De manera que, si os parece, nos citamos para dentro de un mes. Dentro de un mes ya tenemos que entrar en temas más sexys, como es la inversión, ¿no? Como en qué tendríamos que invertir. Primeros pasos antes de invertir. Oye, pues muchas gracias a todos, a los asistentes y sobre todo a los ponentes, que habéis sido muy pedagógicos y muy colaborativos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.